En esta tarde oramos por esta palabra que has diseñado, has establecido para nosotros, Señor. Te pedimos a través del nombre de Jesucristo, Padre, que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento. Señor, te pedimos de tu fe, de tu esperanza, de tu amor. Te pedimos también a sí mismo, Señor, que seas tú abriendo hoy, Señor, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra con dirección a través de tu Espíritu Santo. Y te damos toda la honra y la gloria a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos en referencia a los 10 leprosos, y estos 10 leprosos, decía la palabra del Señor, vieron a Jesús de lejos, recibieron la sanidad. Jesús les dijo: son sanos, vayan y presenten sus ofrendas delante del altar del Señor. Pero había solamente uno que regresó en una actitud en su corazón de agradecimiento. Y damos continuidad a lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo en referencia a que debemos tener corazones agradecidos para con el Señor. ¿Qué nos representa? ¿Qué significa tener un corazón agradecido? Un corazón agradecido es que yo quiero agradar a Dios con mi vida, quiero agradar a Dios con mis emociones, con mis pensamientos, con mis decisiones, con mis acciones, con toda mi vida. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en esta tarde? Yo quiero agradar a Dios con mi vida, por eso hacemos todo lo que hacemos. Si quisiera agradar a mi carne, escuche bien esto, si yo quisiera agradar a mi carne, estaría en mi casa, aire acondicionado, una carnita asada, ¿verdad? Si yo quisiera agradar a mi carne, hago el servicio por internet, desde mi casa, y cada quien en su casa me ve, quien me quiera ver, que no también, ¿verdad? Pero hacemos todo esto para agradar al Señor. Agradecemos a todas aquellas personas que el día de ayer estuvieron aquí, pintando, reparando, acomodando. Ya vienen los aires acondicionados también, ¿verdad? Gracias a Dios por eso también. Nomás es que la gente va a venir más por los aires que por la palabra. No sé. Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Pero gracias a aquellos que estuvieron aquí el día de ayer, porque la manifestación, ese tipo de acciones, a mí me da a entender que hay una actitud de agradecimiento y gratitud en sus vidas, y en consecuencia, ¿qué puedo hacer por naturaleza? ¿No? Y efectivamente, tener corazones agradecidos significa cómo a través de mi vida voy a agradar a Dios. Diga conmigo la palabra agradar a Dios. Tenemos que ser personas que agraden a Dios. Porque si yo agrado a mi carne, ¿qué me dice? Mi carne me dice: no vayas a la iglesia, quédate aquí, pon ahí en el canal el enlace, pon ahí una predicación, pon una alabanza en el YouTube, cumpliste. Mas sin embargo, Hebreos capítulo 11 nos dice que no nos dejemos de congregar, y menos cuando veamos que aquel día malo se acerca. Ojo con eso. Nos pasaron noticias el día de ayer. Si usted ha sentido calor, viene peor todavía el calor. Viene la canícula, está el fenómeno del niño, es un fenómeno mundial. Viene más calor todavía, viene la canícula, que es una cosa insoportable. Vienen sensaciones de 55 grados. Vallarta, Dios nos libre de todo esto. La gente muere por eso, ¿no? Gente que muere, gente que se le detiene el corazón, gente que fallece. Pero está escrito, no lo vamos a ver el día de hoy, lo veremos más adelante, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis también, donde la Biblia ya dice desde Isaías, antes de la venida de Jesús, en el libro de Isaías dice: y el calor aumentará 7 veces más.
Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos habla y nos dice acerca del sexto sello. Cuando se abre el sexto sello, dice, y el calor aumentará. Dice que la luna, escuchen bien, esto habla de la noche, que la luna dará un resplandor y la luna quemará más que el sol. Y lo peor no es que queme más, lo peor es lo que dice a continuación, y lo que dice es, y la gente blasfemaba a Dios y en el nombre de Dios, y ni así se arrepentían. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar, pero lo que sabemos es que tenemos que tener corazones agradecidos con el Señor. Hoy estamos aquí de pie porque yo estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. No sé usted cómo me vea, cómo me perciba a mí. Yo un poco enfermo, pero también bastante triste. El día de ayer me enteré que un amigo que yo tuve de toda mi infancia y que estuvo toda mi adolescencia y mi juventud, tuvimos una amistad de, no sé, casi 20 años como amigos. Me enteré el día de ayer que en marzo había muerto. Y bueno, pues nos escribíamos por Facebook, por redes sociales, ¿cómo estás? Aquí andamos, ¿cómo vas? Entonces me enteré ayer porque dije, ¿y por qué no me avisó la familia? O sea, desde marzo murió. Y es una doble tristeza porque yo siempre, desde que lo conocí, siempre le predicaba de Cristo, siempre le hablaba, yo le invitaba a la iglesia allá en México, le hablaba del Señor. Y es una doble tristeza porque en enero, precisamente, que la última vez que tuvimos una llamada telefónica, yo le insistí de Cristo, le volví a compartir del Señor, le dije, Cristo te está esperando. Y la última llamada telefónica que tuvimos fue, yo no quiero saber nada de ti. Y es una doble tristeza para mí porque, bueno, murió, pero yo no sé si él está arriba o está abajo, no sé. Pero si yo tuviera un corazón no agradecido por Dios y yo no viviera bajo el Señor y viviera bajo los deseos de mi carne, bajo mis emociones, bajo mis pensamientos, pues yo le hubiera dicho a Raquel, ¿sabes qué, Raquel? Hoy me quedo, no voy a la iglesia y tú predicas y nos vemos en la noche, ¿verdad? Pero cuando tenemos corazones agradecidos, entendemos que en las buenas venimos y alabamos a Dios en las buenas, ¿verdad? Porque cuando todo nos está pasando bien, cuando todo está bien, cuando todo está de maravilla, sí, Cristo vive, aleluya. Pero también cuando las cosas no están bien, también tenemos que decir, gloria a Dios, Cristo vive, la palabra del Señor nos enseña y nos instruye. Todos los que aman al Señor, todas las cosas que te pasan, te ayudan para bien. Y esa es una característica importante de una persona con un corazón agradecido, porque una persona con corazón agradecido es una persona que se goza, que entiende, pero también que ama a Dios en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema. Uno dice, gracias Dios porque tú tienes el control de todas las cosas. Entonces, usted, lejos de otra cosa, lo que usted tiene que tener en su vida, en su corazón, es un corazón agradecido. Es preocupante porque en la Biblia, tanto en Mateo, Juan, en Apocalipsis, habla y se refiere, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es preocupante porque, por otro lado, el apóstol Pedro dice, el apóstol Pablo dice, por lo tanto yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por imposición de mis manos. Pero esto de que avives el fuego del don de Dios no es que alguien venga y te ponga la mano, ay, ya me siento mejor. No, la Biblia te dice que eso ya fue puesto, eso ya está dentro de ti. Tú eres la persona que tú tienes que estar avivando ese fuego de Dios. Amén. Entonces usted tiene que entender que necesitamos honrar a Dios, tener corazones agradecidos, pero
también hacer su obra del Señor. Yo no sé de dónde te sacó Dios, yo no sé cuál era tu vida anterior, yo no sé qué hacías antes de venir a Cristo, pero lo que yo te recomiendo, lo que yo te sugiero es que tú empieces a hacer aquellas cosas, que tú empieces a predicarle a aquellas personas, que tú empieces a prepararte, a marcar una diferencia, a hacer una diferencia con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú eres, y predicar y compartirle a aquellas personas cuando tú eras alguien antes. Es decir, si yo antes ahí no sé, en mi trabajo me gustaba mucho tomar y hacer tontería y media, bueno, a lo mejor yo tengo muchos amigos entonces que hacen esto y que están sufriendo con esto, ¿no? A lo mejor hay personas que están sufriendo, tienen una necesidad ahí por el alcoholismo, por drogadicción, por cualquier cosa. Pero entonces nosotros tenemos que marcar una diferencia, tenemos que marcar esa diferencia. Dios nos llamó a marcar esa diferencia. Dios te sacó de donde estabas, pero no te sacó para que tú tuvieras una vida de comodidades y de lujos. Dios te sacó porque dice la palabra, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, en que creyera y fuera bautizado, él será salvo. Y es importante porque ahorita vamos a observar en Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 21, te invito que vayas a tu Biblia, Mateo capítulo 7, del versículo 16 al versículo número 21, y nos habla acerca de que por nuestros frutos nos vamos a conocer. Es interesante ver cómo en el versículo 15 nos dice, por nuestros frutos nos vamos a conocer, pero dos versículos antes habla acerca de la puerta estrecha, ¿verdad? Donde es muy difícil que la gente camine y pase. Y en el versículo 15 dice, por sus frutos nos vamos a conocer. Dice entonces Mateo capítulo 7, en el versículo 15, vamos a ir, el versículo 15, donde dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Esto ya está pasando, pero el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. 19. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y fíjense que es muy importante entender el versículo 19. Todo árbol que no da frutos es cortado, echado en el fuego. Fíjense qué interesante la palabra del Señor que nos enseña. Todo árbol que no da frutos, córtelo. Pero cuando aquí se refiere que es echado al fuego, está haciendo que es echado, pero al Hades, al infierno. Ojo con eso, es importante. Dice lo que dice la palabra. Acabamos de observar que la Biblia nos dice que todo buen árbol tiene que dar frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Pero parece que en esta sociedad esperamos que lo bueno dé algo malo y lo malo va a dar algo bueno. Se cumple la palabra. En el último tiempo la gente habrá amadores, engañadores a sí mismos, desobedientes de los padres, todo ese rollo. Pero el punto interesante que dice, y hay personas que a lo malo le van a decir bueno, y a lo bueno le van a decir malo. Híjole, esto cada vez viene más fuerte. Viene más fuerte. Tenemos amigos pastores que ahorita están en la cárcel por predicar la palabra. Están en la cárcel por predicar la palabra.
por predicar en contra del aborto, por predicar en contra de estas nuevas sociedades de convivencia que se están estableciendo. Y el diablo hizo su jugada, pero no sabe que estos pastores están ganando cientos de personas en las casas. Qué fuerte, ¿no? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Y qué estamos haciendo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros? Es una pregunta. Pregúntale a la persona que tienes al lado. Dile, ¿qué estás haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué estás haciendo para el reino de los cielos? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Te sacó para una vida cómoda, para una vida sin estrés, una vida relajada? ¿O te sacó para hacer su voluntad? La realidad es que donde quiera que tú estés, en tu trabajo, escuela, vecinos, familiares, Dios te tiene en esos lugares, ya sean laborales, ya sean escolares, ya sea donde tú trabajas, donde tú vives. Dios te puso estratégicamente en esos lugares porque Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Algo Dios quiere hacer contigo. Y eso me gusta cuando Dios quiere hacer algo con las personas, porque eso significa que Dios quiere algo contigo. Hay personas que yo conozco que Dios no quiere nada con esas personas y les va de maravilla, tienen mucho dinero, no tienen problemas, se congregan, son súper felices. Es decir, el enemigo no tiene ninguna oposición con esas personas. Conozco gente así. Pero también lo que yo entiendo ahí es que Dios no tiene planes con esas personas. Dile a la persona que tienes al lado, dile, Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dile, amén, lo recibo. Qué bueno que Dios tenga planes contigo, porque Dios quiere hacer algo. Dios te llamó a ser madre y padre de multitudes. Donde quiera que tú estés, Dios te marcó una diferencia. ¿Qué significa marcar una diferencia? Marcar una diferencia representa, te doy un testimonio personal. En la universidad, como maestro, mis alumnos, sabemos cómo es este mundo, ¿verdad? Y mis alumnos me dicen, oiga maestro, ¿y está casado? Sí. ¿Y cuántas esposas tiene? ¿Cuántos hijos por ahí regados tiene? A ver, díganos ya, usted es abogado. Porque como soy abogado, usted sabe, los abogados tienen hijos por todos lados. Y siempre están divorciándose y todo. Y digo, no tengo. Yo creo en Dios y todo. Entonces un día estábamos en una clase que se llama taller de ética, ¿verdad? Y ahí mis alumnos estaban diciendo, ¿a poco usted nunca le ha engañado a su esposa? Y yo, no. Y me dicen, ¿pero por qué? Si todo el mundo lo hace. Y es una respuesta que me salió, no la pensé. Le dije, es que yo estoy casado con Cristo. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Está loco? Sí, estoy loco, le dije. Yo estoy casado con Cristo. Y le dije, y yo antes de fallarle a mi esposa, tengo que fallarle a Cristo. Y yo no le quiero fallar a Cristo. Y mis alumnos, ya sabrán, algunos, que padre, algunos otros dijeron, está bien loco. Está maniático esta persona, ¿no? Mas sin embargo, ahí, en esa generación, les marqué una diferencia. Dicen, esta persona está mal de la cabeza, ¿no? Yo sé quién soy en Cristo. Y esto es solamente un ejemplo. Y tú, en tu trabajo, donde quiera que estés, Dios te ha llamado a marcar una diferencia. Te voy a comentar algo. Cuando ustedes y yo, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. No te va a preguntar qué hiciste con el dinero que te pasé, qué hiciste con tu casa, qué hiciste con tu auto de lujo, qué hiciste con todo. Te va a decir,
¿Qué hiciste con la gente que te acerqué? ¿Qué hiciste con esa persona que un día tú la viste que estaba llorando ahí en tu trabajo y tú no te acercaste a preguntarle qué está pasando contigo? Cuando tú escuchabas que tus vecinos se peleaban y se agarraban del chongo porque nunca fuiste invitarles, una casita de café, algo. ¿Entiendes? Ahí es donde Dios va a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? A mí me encanta mi suegra, porque mi suegra es una evangelista. Al que le llega a la puerta, al que le llega y le predica y le evangeliza. ¿Verdad? Y a una vecina nueva que llegó y le dijo, mi Dios ahorita te está hablando, pero tú no sabes si es la última vez que Dios te va a hablar y hoy tú mueres. Totalmente evangelista, ¿verdad? La palabra sí funciona. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que nos queda tenemos que compartir la palabra del Señor. Por eso decía, y vamos al versículo 16, por sus frutos los vas a conocer, ¿acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da frutos será cortado y echado en el fuego. Aquí hay una pregunta bastante directa. Para ti, no la respondas, recibe la pregunta, analiza la pregunta, pero la pregunta es, ¿cuántas personas nuevas has ganado para Cristo de enero a la fecha? ¿A cuántas personas tú les has predicado y has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas? Acá lo tenemos. Hacer discípulos de la nación. ¿Cuántas personas nuevas has ganado para Cristo? Te comento por qué. Porque tú podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien y podemos pensar que nuestra vida como la estamos dirigiendo está bien, o peor aún, hacemos lo mínimo indispensable como para estar bien, y hacemos como que lo mínimo indispensable y no como para agradar a Dios, sino para acallar nuestra conciencia y nuestras emociones de que, híjole, tengo que congregarme, tengo dos domingos que no me curo, tengo que congregarme. Me estoy congregando porque quiero acalmar mi conciencia, o realmente me estoy congregando porque yo entiendo que necesito recibir alimento espiritual, entiendo que necesito recibir una palabra de parte de Dios, pero no solamente es que vengo y recibo una palabra de parte de Dios, lo que vengo y recibo como palabra y de parte de Dios, ¿qué hago con eso que recibo? Lo guardo y lo pongo en un cajón en mi casa, o lo que recibo voy y se lo comparto a alguien. La palabra nos dice que lo que recibes de gracia tienes que entregarlo de gracia también. Es decir, que lo que tú recibes como palabra de parte del Señor, lo que tú el día de hoy estás recibiendo, este mensaje, esta palabra, a lo largo de esta semana que viene, alguien necesita escuchar esta palabra de parte de Dios. Alguien necesita un consejo tuyo. Alguien necesita que tú ores por esa persona. Alguien necesita que tú le compartas un proverbio, algo de parte del Señor. Hay gente que está yéndose al infierno, hay gente que se está suicidando, hay gente que está cayendo en vicios, en muchas cosas. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia, como cuerpo de Cristo? Es decir, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Es decir, ¿cuál era tu vida antes? ¿Y cómo es tu vida hoy? Y Dios está fascinado con bendecirte. Dios quiere honrarte. Dios quiere darte aún mayor bendición y mayor gloria. Pero tienes también que entender que lo que recibes de gracia hay que compartirlo de gracia también. Tú tienes que compartir. Y esto es crucial porque hay personas en todo el mundo que solamente van a recibir a Cristo solo a través de ti. Solo a través de ti.
Hay personas que no le van a hacer caso a nadie más que a ti. ¿Y qué estamos esperando? Que alguien más haga el trabajo que me toca hacer a mí. Que alguien más les predique, porque pues, es que a mí me da pena. Es que pues saben mi vida, saben yo lo que yo hacía antes, saben cómo yo pienso, me saben mi vida. Pues ahí precisamente, ahí es donde tú te paras y donde tú marcas una diferencia. Tú sabes cómo era mi vida, sabes cómo era yo antes. Claro, pero ¿qué crees? Te tengo una noticia. Cristo transformó mi vida. Dios hizo algo, Dios me habló. Y yo estaba viviendo así como tú vivías, pero un día Dios habló a mi vida y ahora mi vida es diferente. Antes yo no podía dormir, antes yo no tenía mi conciencia tranquila, antes yo no vivía feliz, antes yo no vivía alegre, pero desde que Cristo está en mi vida, ahora mi vida es totalmente diferente. Y es precisamente entender que el enemigo va a buscar maneras y estrategias para alejarte del caminar del Señor. El enemigo va a hacer todo lo suficiente, indispensable y necesario para que tú te alejes de Dios, te alejes de la iglesia, te alejes de todo lo que se llame Dios. Y le puedes poner nombre, pretexto y apellido a lo que quieras. Pero donde Dios te ha establecido, donde Dios te ha sembrado, es el lugar de crecimiento. Es el lugar donde tú tienes que hacer la obra del Señor, donde tú recibes esos nutrientes, esa palabra, para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Es decir, que por nuestros frutos nos vamos a conocer. Te invito a que vayas en el versículo 19, todo árbol que no da fruto es cortado y echado del fuego. Todo el que no da fruto, córtalo y el fuego representa el infierno. Por eso te preguntaba, no respondas, ¿a cuánta gente has ganado para Cristo? Porque una cosa es que tú vayas a la iglesia y sirvas. Una cosa es que tú vayas a la iglesia, cantes, prediques, alabes, y todo bien rollo, bien feliz y contento, ¿verdad? Pero, ¿a cuánta gente has ganado para Cristo? ¿Cuánta gente estás arrebatando del infierno, de las garras del enemigo? Eso es lo interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a ir al segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 14, fíjate lo que dice el versículo 14. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que esto es para perdición de los oyentes. Aquí la Biblia nos dice que la Biblia no es para contender, no es para ver quién tiene la razón, si mi doctrina es mejor que la tuya. A Dios no le interesa eso, a Dios le interesa que tú prediques la palabra. El versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diga conmigo, aprobado. ¿Cómo tenemos que presentarnos con Dios? Aprobados. ¿Cómo puedo presentarme con Dios aprobado? ¿Verdad? Bueno, cada uno de nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos también entonces cómo presentarnos delante de Dios aprobados, ¿verdad? O sea, que Dios nos diga así, híjole, ¿qué andas haciendo, verdad? Y dice entonces el versículo, en este versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, ¿verdad? Mas evita profanas y malas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí Dios te habla y nos dice, no te metas a los chismes, a los rumores, a estar hablando mal de la gente, no te metas a todo ese ruedo, porque lo único
te va a conducir es más al pecado. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. Y fíjate lo que dice aquí en el versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjate que dice el versículo 19, apártate. Si tú invocas el nombre de Cristo, apártate de iniquidad, apártate del pecado. Antes a mí me invitaban a las fiestas, ahora ya no me invitan. Y cuando iba a las fiestas, como ya no tomaba, o ya no fumaba y estas cosas, qué aburrida persona eres tú. Ya no es el mismo. Desde que fuiste a la iglesia te lavaron el cerebro. Ya no eres como antes, ¿no? Y para ser así de aburrido que tú, me quedo como estoy. Qué importante entender esto. Porque si queremos servir a Dios, tenemos que ser claros en lo que queremos hacer. Servir a Dios, ¿verdad? Y esto representa que tal vez las personas ya no te hablen como antes. Pero hay personas que tienen que alejarse de tu vida y Dios acerca a personas a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que crecer. Porque tienes que evolucionar, tienes que pasar al siguiente nivel espiritual en tu vida. Tú no puedes quedarte pensando, tú el día de hoy no puedes pensar como pensabas hace un año. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Tengo 49 años de cristiano. Híjole, parece que apenas vas a recibir a Cristo ahorita, porque tu vida representa otra cosa. O sea, realmente por nuestros frutos nos vamos a dar a conocer. Estamos hablando de corazones agradecidos. Una persona que tiene un corazón agradecido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en el trabajo alguien te apoya? ¿Qué pasa cuando en tu trabajo alguien hace algo por ti? Hay un agradecimiento natural. Y como me ayudaste, te voy a ayudar. Eso es ser agradecido. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? Pues Dios lo único que nos pide, acá está arriba, ven, predica mi palabra. Primordial. Versículo 20. Pero en una casa grande, y aquí entramos en materia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Aquí habla de una casa grande donde hay instrumentos, hablamos de muebles, hablamos de, por ejemplo, tú vas a tu casa y tienes un colchón, tienes un sillón, de esos que te dan masajito y aire acondicionado, está bien a gusto, ¿verdad? Y hay instrumentos, hay utensilios, hay muebles, pero también hay personas que son para usos honrosos. Dios nos ha llamado a tener una vida íntegra con Dios y ser instrumentos suyos, pero instrumentos de honra. También digan instrumentos de honra. Dios te llamó a ser un instrumento de honra. Dios no te llamó a deshonra. Dios te llamó porque Él sabe que tú puedes con todo. Hay personas que dicen, pastor, ya no aguanto mi vida, ya no sé qué hacer. Y hay una palabra muy clara y muy directa que yo siempre entrego. Digo, Dios no promueve fracasos. Si Dios te llamó, Dios te va a sustentar, Dios te va a ayudar, Dios te va a promover, Dios va a hacer algo con tu vida. Y no solamente contigo, con tu familia completa. Dios va a hacer una transformación radical en tu vida. ¿Por qué Dios quiere hacerlo?
Dios no un día salva a alguien, ay, esta persona andaba en drogas, lo voy a sacar de las drogas, y no lo voy a sacar para que vaya de mal en peor. No, Dios quiere hacer algo bueno con la gente. Ya, que nosotros no nos dejemos es otra cosa, ¿verdad? Ya, si yo no me dejo, bueno, ese ya es otro problema. Pero Dios no promueve fracasos, Dios promueve éxitos. Dios promueve éxitos. Y donde quiera que estés, te va a ir en todo lo que hagas. Pero dice que en la casa grande que hay instrumentos de honra para usos honrosos, también hay instrumentos viles para usos de deshonra. Y ahí podríamos considerar una casa del baño. A mí me queda bien claro lo que predicó el pastor Brandon cuando vino esta última vez, en nuestro aniversario, que nos dijo: ¿qué quieren ser, fuente de vida o fuente del excusado? ¿Verdad? Qué fuerte. ¿Quieren hacer la vida o quieren ser como el excusado? Y dije, wow, qué fuerte. Yo sé que es palabra de Dios. Una o dos personas después de esa palabra ya no vinieron a la iglesia. Ni modo, palabra es palabra. Y yo entiendo esa palabra. ¿Es de Dios? ¿Qué queremos ser? ¿Fuente de vida? ¿Verdad? Y precisamente este versículo nos habla de esto. En la casa grande hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. La deshonra también, o usos viles, es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen su periodo, la menstruación, pues la toalla sanitaria es para uno, la Biblia lo tipifica como un uso vil, ¿no? Un deshonroso. Pero Dios quiere que seamos instrumentos de honra. Diga conmigo, instrumentos de honra. Dice entonces el versículo número 21, y fíjese lo que dice aquí: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Repetimos el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué tremenda palabra es esta, porque aquel que decide limpiarse de lo malo, aquel que decide marcar una diferencia, aquel que dice: yo ya no voy a ser la misma persona, yo quiero ser alguien mejor, pero para Cristo. Entonces aquí la Biblia nos dice que vamos a ser nosotros limpiados, pero vamos a santificarnos para ser instrumentos de honra y de gloria para el Señor. Pero la última palabra que dice es poderosa: dispuestos para toda buena obra. ¿Cuántos queremos estar dispuestos para toda buena obra? Poderoso. Ay, pastor, es que no voy a ir a la iglesia porque hace mucho calor. Está muy lejos. Pero si hace calor, o si hace frío, o si está lejos, o si está cerca, la misma cosa es el mismo pretexto. El que quiere servir al Señor va a servir al Señor, y el que no quiere servir no va a servir. Lo triste es que Dios quiere que sirvamos al Señor. Lo triste es que Dios quiere que sirvamos al Señor, pero la gente tiene que dar el siguiente paso y dar el siguiente nivel, espiritualmente hablando. ¿Cuántos queremos dar ese paso espiritual? Porque cuando damos ese paso espiritual y decimos: Señor, en las buenas y en las malas, la iglesia sigue caminando, en las buenas y en las malas, predicamos, avanzamos. Y cuando hay una actitud en nuestra vida referente a eso, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a mandar personas para que tú cuides de esas personas. Dios te va a empezar a mandar discípulos, discípulas, para que tú los saques de donde quiera que se encuentren. Dios va a usar tu vida
para limpiar esas, pero hay gente que tú sabes, hay gente que tú conoces, hay familia tuya, hay vecinos que están todos los días sufriendo porque necesitan una palabra de Dios y esa palabra solamente la vas a dar tú. Pero tú dices, híjole, no, pues hoy no, mañana, quién sabe. Es que tengo tantos problemas en mi vida, es que tengo tanto trabajo, es que tengo tantas cosas que hacer, que pues ahorita no tengo tiempo como para compartir o predicar la palabra del Señor. Híjole, qué barbaridad. Pero precisamente también la Biblia lo dice, como leímos en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, y todo árbol que no fue hallado con fruto, simplemente será cortado y echado al fuego. Realmente tenemos que entender que si yo en mi casa voy a sembrar limones, ¿qué voy a recibir? Limones. Si voy a sembrar naranjas, voy a recibir naranjas. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, solamente el estar tú en la iglesia, tú estás sembrando una semilla. Y que a su tiempo esa semilla te va a dar un fruto. Qué importante es que tú vayas a la iglesia. Poderoso. Cada vez que tú vas una semilla, algo en tu vida espiritual sucede, algo crece. Tú no te das cuenta, pero nosotros que tenemos desde afuera, porque la realidad es que si tú todos los días te levantas en la mañana y ves tu espejo, te vas a ver igual siempre. Porque tú no vas a notar tus cambios. Pero alguien que es fuera de tu casa, alguien que no está así, esa gente sí nota los cambios. Y tú tienes un crecimiento espiritual y nosotros hemos notado ese crecimiento espiritual. Nosotros hemos entendido tu crecimiento espiritual, hemos visto tu crecimiento, hemos visto cómo has avanzado, cómo cada día eres diferente. Cuando llegaste a la iglesia estabas así todo triste, solo y con mucho dolor en tu alma, mucho dolor en tu corazón, y ahora eres otra persona totalmente diferente. Eres una persona totalmente, tu rostro es diferente, tu vida es bendecida. ¿Cuántos queremos eso? ¿Amén? Por eso es importante entender, y escúchalo muy bien, es necesario entender que tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la Biblia. La Biblia que te dice, si tú te limpias de todas estas cosas y te santificas, Dios te va a santificar, te va a limpiar y te va a poner a ti que seas una persona dispuesta a toda buena obra. Eso es poderoso. A mí me encanta mucho ver a Magali. A Magali cuando vamos a llevar este evangelismo a los hospitales o a las calles, la Magali, hay un fuego de Dios ahí en el evangelismo. Es poderoso. Asimismo, cada uno de nosotros, el versículo 21 lo leemos de nueva cuenta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que juntarnos, reunirnos con los que invocan al Señor, que esto es, hay que ir a la iglesia. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que todo esto te va a engendrar contiendas. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todo, apto para enseñar, sufrido, pero con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos en la voluntad del diablo. En conclusión, Dios quiere que seamos instrumentos de honra. Dios quiere bendecir tu vida, transformar tu vida. Dios quiere darte, Dios quiere honrarte y Dios quiere bendecirte. Eso está claro.
pero la elección está en ti, no está en mí. Nosotros te recomendamos, pues, elige por Dios, elige el camino de Dios, porque ese camino es un camino de bendición. Elige el camino de Dios, porque ese es un camino que te va a ofrecer vida, no solamente vida para ti, para tus hijos, para tus nietos. ¿Dónde estábamos? Y lo digo con respeto. No sé si tú tienes muchos años de cristiano o apenas, pero a mí me hubiera gustado que cuando yo tenía 8 años, 10 años de edad, que fue una etapa de mucho dolor y soledad en mi niñez, a mí me hubiera gustado que alguien hubiera ido a predicar la palabra, porque muy seguramente mi vida hubiera sido diferente y no hubiera yo vivido muchas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando tenías 10 años de edad? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué estabas atravesando? ¿No te hubiera gustado que alguien te compartiera la palabra? ¿No te hubiera gustado que alguien te dijera, ay, Iri, vamos a un estudio, vente? ¿No te hubiera gustado? Pues hay muchas personas que necesitan una palabra de parte del Señor. Así hay personas que necesitan una palabra de parte de Dios, que están sufriendo, que necesitan de Dios, necesitan ese abrazo, necesitan el amor de Dios, necesitan marcar, que tú seas una persona que marque una diferencia. La realidad es que puede ser un instrumento de honra o un instrumento de deshonra. Y te preguntaba, ¿dónde estabas tú cuando tenías 10 años? ¿Cómo vivías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Verdad? ¿Y cómo estás el día de hoy? Ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. Y es que estamos hablando de corazones agradecidos. Un corazón agradecido es aquel corazón que sabe y reconoce de dónde Dios me ha sacado. Pero me sacó, ¿pero para qué me sacó? Para que viva feliz, tranquilo y no. Hay gente que necesita ser sacado de los mismos lugares en los que tú vivías, en los que tú te encontrabas. Hay gente que necesita una palabra de parte de Dios. Hay gente que necesita ser rescatado. Y Dios está buscando hombres y mujeres. Es increíble ver lo que dice la Biblia. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué significa esto? Que la mies, o sea, que hay muchísima gente que necesita de Dios, pero hay pocas personas que toman decisión de cambio, toman decisión, yo quiero seguir a Cristo. Y tú tienes que ser una persona que hoy, el día de hoy, decida ser un instrumento de honra y tener un corazón agradecido, hacer la obra del Señor. Tú puedes tener 30, 10, 40, 50 años de cristiano, puedes llegar hasta los 90 años y seguir siendo cristiano, pero tú ya vas a llegar a la presencia de Dios y Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con esas personas que te entregué? ¿Y qué le vamos a decir? Ay, es que hacía mucho calor. Ay, es que estaba bien lejos. Ay, no, es que me cansaba. ¿Cuál es el pretexto entonces? Eso es de decisión. Decido o no decido. Así es fácil. Pero la Biblia nos dice, y te recomiendo que te limpies de esas cosas, que decidas ser un instrumento de honra y Dios no está a tu vida. Yo tengo la seguridad, escucha muy bien esto, yo tengo la seguridad de que si tú decides seguir a Cristo realmente como Él quiere, porque a veces queremos seguirlo como queremos nosotros, como es mi comodidad, como lo que a mí me acomoda más. Bueno, vamos a ver, si tenemos ese pensamiento, van a pasar muchos años y no vamos a hacer el 100% de lo que Dios quería para nosotros. Al final del día, Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros y Él no se mete donde no lo invitamos. Así es el Señor, ¿verdad? Pero la recomendación es, yo te invito a que seas un instrumento de honra, un instrumento de gloria, un instrumento de bendición.
porque Dios va a usar tu vida. Y va a usar tu vida y va a haber un cambio poderoso. Y vas a salvar a muchas personas. Y vas a tener hijos e hijas espirituales. Y vas a rescatar a muchas almas que necesitan el día de hoy una palabra de parte de Dios. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar para cerrar esta palabra, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, yo te pido por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te pido que seas tú transformando las vidas, Señor. Señor, yo no vengo en mi nombre, no vengo en mi palabra, no vengo en mis fuerzas, yo vengo en el nombre de Jesucristo a través de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo en esta tarde vengo a declarar una tarde donde algo se rompe, donde hay cadenas de opresión se rompen. Señor, yo vengo en esta tarde a declarar las buenas nuevas de salvación. Yo vengo en esta tarde a desarraigar toda palabra de mentira que se ha soltado sobre ti. Yo vengo en esta tarde a declarar que todo lo que se quiso levantar como mentira en oposición en contra tuya, ahora queda anulado en el nombre de Jesucristo. Yo en esta tarde vengo en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo a declarar, Señor, Padre,